Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el secretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Gracias por estar acá, subsecretario. Gracias por la invitación. A ver, la última vez que conversamos aquí mismo, había toda una serie de planes para implementar una idea de cómo enfrentar toda la situación de violencia que fue uno de los temas principales durante el año pasado. ¿Qué tanto de eso ha podido ser implementado desde que entró a la subsecretaría? A ver, en términos generales, ha sucedido dos fenómenos. Uno, que llevamos adelante un Plan Nacional de Seguridad Pública que, bajo el alero de este plan, tomamos una serie de decisiones de robustecer ciertos programas que estaban bien evaluados, de implementar nuevas políticas y también de rediseñar o diseñar nuevos programas que desde nuestro punto de vista eran necesarios para llevar adelante una agenda de seguridad, sustentándolos principalmente en una agenda legislativa que fuese robusta y que nos permitiera sustentar muchas de estas acciones, no solo desde la perspectiva del gobierno, sino que fortaleciendo al Estado. En el camino tuvimos que también tomar decisiones de acelerar ciertos procesos. Solo darte un ejemplo. Uno de los objetivos que nos habíamos puesto es que durante el año 2023 avanzaríamos en mínimos comunes preventivos que permitirían robustecer el rol preventivo de los municipios, particularmente para complementar la labor de nuestra fuerza pública, de nuestras policías. Pero a finales del año 2022 decidimos que el primer mínimo común preventivo, que era dotar de patrullas preventivas a todos los municipios de Chile. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos en que aproximadamente el 30 y el 35% de los municipios de Chile no tenían una patrulla siquiera preventiva. ¿El 35%? 35%, principalmente comunas pequeñas, comunas rurales y comunas que tienen presupuestos de seguridad muy bajos, y esto lo hemos conversado. Solo en la región metropolitana conviven municipios que tienen 120 pesos per cápita, 130 pesos per cápita en seguridad, versus municipios que tienen 40, 50 mil pesos. Entonces esa diferencia es muy grande. Y una de las decisiones que tomamos es acelerar ese proceso, y creo que es muy probable que a fines de marzo, principios de abril, ya podamos avisarle, darle a conocer al país que el 100% de los municipios van a poder haber accedido a tener una patrulla. ¿Por qué las patrullas son importantes? Porque además tomamos la decisión de acelerar algo que, a diferencia de lo que habíamos conversado, que también era un plan para el 2023, acelerar el proceso de los patrullajes mixtos, firmas de convenio entre Carabineros y los municipios. Hay 5 funciones que antes solo podía hacer Carabineros, ahora se hacen de forma mixta, multiplicando la capacidad. Y eso yo creo que son ejemplos de agendas que tomamos la decisión de acelerar, a solicitud y petición de nuestro presidente de la República, de trabajar la seguridad, gobernar la seguridad con un sentido de urgencia. Y en paralelo también creo que algo que estaba en el horizonte, pero que terminó consolidándose el año 2022, es que Chile cuenta por primera vez con una política contra el crimen organizado. La agenda legislativa claramente recibió un acelerador. El Ministerio de Seguridad, es muy probable que en las próximas horas podamos avanzar en la indicación que queda en el Senado para que el Ministerio de Seguridad se apruebe ya en la Comisión de Seguridad del Senado y esto pase a la Cámara de Diputados. Y al final del día es el año 2023 es el año en que implementaremos muchas de las decisiones que tomamos en el 2022 con un presupuesto heredado, que el presidente de la República determina que tiene que crecer un 4,4% en seguridad, y particularmente en materias preventivas municipales crecen un 65%. Terminamos con la concursabilidad, algo que era un sistema desde nuestro punto de vista mezquino y que segregaba y excluía a las comunas de menos recursos. Generamos un sistema que hoy está en Contraloría. Ingresamos un reglamento de Contraloría para que la asignación de recursos de seguridad sea transparente y sea pública, y eso va a ser una revolución muy grande respecto a cómo el gobierno se relaciona con los gobiernos municipales en cuanto a robustecer capacidades. La semana pasada aprobamos en general en la Cámara de Diputados leyes para abordar todo lo que significa el fenómeno, uno de los fenómenos emergentes, particularmente en América Latina, y que claramente hemos visto que está presente en el país, como el sicariato, la preparación de un homicidio, personas que se concertan para participar en un homicidio y independientemente que ese homicidio se consume o no, pero también, por ejemplo, en medidas tan importantes como aumentar las penas respecto al porte de armas en lugares de alta concurrencia. Entonces, son todas medidas que son y fueron parte, y en esto, Fernando, para cerrar el punto,
hay mucho registro de las conversaciones que particularmente tú y yo hemos tenido durante este año. Yo estuve acá prácticamente hace un año cuando hablábamos, bueno, yo estaría de vuelta un año más para hacer los balances. Y son cosas y elementos que nosotros tuvimos claridad que teníamos que abordar desde el día 1. O, para ser más justo, durante la campaña. Uno de ellos era que sabíamos que al mirar cómo se habían comportado fenómenos de delitos violentos y el homicidio en los años previos, esto iba en una escalada que el país estaba viviendo, que había que abordar. Entonces, sabiendo que esos fenómenos existían, tomamos, por ejemplo, la decisión de crear un Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que hoy tiene al Ministerio Público, a Gendarmería, al Instituto Médico Legal, a Carabineros, la PDI, distintas instituciones del Estado, trabajando para abordar un fenómeno que lamentablemente Chile no contaba con la institucionalidad para hacerse cargo de este fenómeno. Entonces, en resumen, el año 2023 será el año en que implementaremos muchas de las decisiones que tomamos el 2022 bajo una robusta agenda de seguridad que es muy seria, pero además que traspasa los límites de lo público, trabajando mucho también con el sector privado. Déjame preguntarte dos cosas que tienen que ver con eso. ¿Qué tanto han auscultado ustedes que tiene la ciudadanía como impresión en materia de todo lo que es el delito? Uno escucha, lee, ve constantemente situaciones que pasan, baleos aquí, baleos allá, los grupos que están en torno a la droga, aquí, allá, robo de madera, en fin, estamos llenos de información que habla de este tipo de cosas que suceden. Y cualquier persona que haya estudiado un mínimo de psicología social sabe que cuando hay mucha información sobre algo, la gente inmediatamente aumenta su percepción de frecuencia de esos casos, porque como tantas veces parecen, da la sensación de que si yo salgo de la casa voy a terminar con un balazo. Y por lo tanto, te lo pregunto, ¿qué tanto de lo que está pasando todos los días son cosas que, bueno, pueden ser abordadas y cómo se van a ver o cómo se van a notar que son abordadas? A ver, voy a responderte con tres elementos. Los primeros dos que tienen que ver más que nada y están sustentados en la evidencia, en lo que estamos viviendo como país, y lo tercero que está más asociado a las percepciones y a una discusión política. Lo primero es que objetivamente los delitos de mayor connotación social y en general los delitos, la generalidad de los delitos ha bajado en comparación a los años previos a la pandemia. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que los delitos que han visto un aumento son particularmente los delitos más violentos y los homicidios. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la construcción de una sensación de temor en este caso, principalmente debe considerar una serie de factores, entre ellos la exposición que una persona tiene a ser víctima de un delito, un cercano a ser víctima de un delito, o lo que está viendo en la discusión pública, sea televisión matinal, la discusión del barrio. ¿Y por qué te traigo a esto? Porque nosotros evidenciamos con mucha fuerza que este país había cometido un error al por mucho tiempo subestimar la sensación de inseguridad y culpar a los matinales. Te lo estoy diciendo como en simple. Porque subestimar la sensación de seguridad, de inseguridad y culpar a terceros, primero, genera una desconexión de la empatía con las personas. Tan relevante como ser víctima de un delito o tener el potencial y la posibilidad de ser víctima de un delito es que la persona sienta temor, independiente que tenga cero posibilidad de ser víctima de un delito o que nadie en su entorno haya sido víctima de un delito o la persona nunca haya sido víctima de un delito. Porque la sensación de temor impide que la persona pueda llevar adelante una vida con tranquilidad o incluso deja de hacer cosas porque se siente insegura. Y yo creo que eso no es menor, Fernando, porque creo que marca también un giro en la forma que como gobierno estamos abordando la seguridad. El subestimar y el haber culpado a los matinales o haber culpado a los periodistas en general, ¿sí? Creo que nos hizo mucho daño como país en profundizar esta brecha entre la confianza que en lo que pueden hacer las instituciones por garantizar como Estado la seguridad y lo que la ciudadanía percibía al sentirse en muchos casos, y como lo vimos en años anteriores, este no es un fenómeno reciente, de sentir esa desolación
de que estaban a merced de la inseguridad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hacer ese reconocimiento en que hay que actuar con fuerza y frontalidad sobre la criminalidad, abordar fenómenos emergentes como los que nacen de este mundo de la criminalidad organizada, que comparativamente con América Latina sabemos que todavía son bajos, pero están presentes en Chile, y la responsabilidad de un gobierno es gobernar la seguridad sobre la realidad. Pero también abordar la sensación de inseguridad como un imperativo respecto a la relación que tenemos con todas y todos quienes habitan en el espacio nacional compartido, creo que es la esencia de un gobierno que entendió muy temprano, sino antes de llegar al gobierno, que llegaríamos a un país, que nos haríamos cargo de un país en un punto donde la seguridad tenía que ser abordada con un sentido de urgencia, pero también con una perspectiva de Estado, porque el gobierno queda corto y también lo público queda corto. Eduardo, uno de los puntos más probablemente interesantes en todo este tipo de situaciones que afectan directamente las emociones de la ciudadanía, inmediatamente las emociones de las personas, es que la ciudadanía pronto empieza a buscar dónde hay lugares que me generan una tranquilidad de que podríamos hacer ese tipo de cosas. Yo he escuchado personas, y he tenido incluso aquí personas, que empiezan a mirar a Bukele con una mirada en El Salvador. Oye, eso habría que hacer. Habría que tener cárceles y los tipos en pelota, a humillarlos y hacer... En fin, te estoy poniendo un caso extremo que es el caso de Bukele. Pero el tema es que si es que no se empiezan a ver resultados relativamente rápidos, tú empiezas a buscar en terceros que hagan la pega. Y eso siempre es, pero estar ahí de militarizar el país. Bueno, primero que todo, Fernando, ahí hay un grado de corresponsabilidad también en cómo se manejan los discursos públicos, porque cuando tenemos gobiernos que prometen soluciones simples a problemas complejos, o cuando tenemos actores políticos, ni siquiera para hablar de gobierno, que ofrecen soluciones rápidas, que aquí se acaba el escenario de la noche a la mañana, la fiesta de los delincuentes, etcétera, para concretar algo, pero esto yo creo que ha estado presente en las últimas décadas en el país de forma bien transversal. La promesa de que todos los problemas de seguridad se solucionan con más o menos carabineros, que aquí todo pasa por aumentar la capacidad o el número de policías en la calle, de cierta manera se han transformado en un caldo de cultivo para cosas que le hacen mucho sentido a las personas por una razón muy simple. Y aquí nuevamente te llevo a la discusión de la percepción de inseguridad, en que no podemos subestimar o mirar en menos la necesidad de la ciudadanía por tener una respuesta. Y la responsabilidad de quienes gobiernan, y en este caso nuestra responsabilidad, es llevar adelante políticas de seguridad serias, que estén sustentadas en evidencia, pero también que hable de procesos que puedan ser medibles. Por ejemplo, sabemos que aumentar penas por sí solas no van a generar un impacto. ¿Es necesario en algunos casos aumentar las penas? Sí. Pero por sí solo ese aumento de penas no va a generar nada. ¿Sabemos que hay territorios donde se requiere mayor presencia policial? Sí. ¿Pero la presencia policial por sí misma resolverá los problemas? No. Hemos tenido un debate que apareció un poco después de la entrevista que tuvimos y se aumentó, que era respecto a las responsabilidades de lo público y de lo privado. Y particularmente esto se forja en el debate público que se genera sobre las autopistas. Y mientras este debate florecía en el país respecto a quién es el responsable, nosotros ya estábamos llevando adelante una fuerza de tarea público-privada con las autopistas, donde el discurso de las autopistas y de los actores privados en general, quienes venden, compran y aseguran vehículos, era dramáticamente distinto al discurso público de las responsabilidades. Habían actores que cruzaban responsabilidades en la prensa, pero mientras tanto nosotros estábamos y seguimos trabajando con el sector privado en los centros comerciales, supermercados y diferentes representantes, con el presidente de la CPC también nos hemos reunido a trabajar muchas veces, porque hay una visión conjunta de país que supera la responsabilidad, porque podemos tener una discusión respecto a quién es el responsable, y termina siendo en muchos casos tan inconducente como la discusión respecto a culpar al gobierno anterior, o echarle la culpa al Congreso, o echarle la culpa al Ministerio Público, o a los municipios. Y te digo esto también porque una de mis evaluaciones que puedo compartir contigo después de casi un año de haber conversado es que lo que hemos logrado trabajando en conjunto, particularmente con el sector privado, es algo que es una tremenda noticia para el país. Tenemos una reducción
por ejemplo, en el robo violento de vehículos en la región metropolitana, que no es para celebrar, como gobierno no celebramos las cifras, pero sí hay un camino que nos muestra lo que significa realmente cuando las voluntades son compartidas y trabajan por un bien superior, que en este caso es la seguridad. Anunciamos una inversión de 1.000 millones de pesos junto a las autopistas que como Subsecretaría de Prevención del Delito y con el Ministerio de Obras Públicas determinaríamos en qué. La inversión terminó siendo más grande y ya estamos con un 80% de avance con nuevas cámaras, con nueva tecnología, mientras avanzamos, por ejemplo, en que logramos aprobar que nunca más en Chile un auto va a circular 5 días sin patentes como antes se permitía y generaba un problema muy grande para el control y el trabajo de nuestras policías. Te doy estos ejemplos, Fernando, porque creo que cuando un gobierno entiende, y lo hicimos muy temprano, a petición del presidente de la República, que lo que importaba acá era encontrar soluciones con un sentido de urgencia, pero también con un sentido de responsabilidad, los actores terminan traspasando sus responsabilidades, traspasar en el sentido de pasar más allá. Y nos encontramos con un país que cuando demuestra que todas sus instituciones públicas como privadas trabajan en pos de algo, como muchas veces argumenta que son las políticas internacionales, hablamos de políticas de Estado. Un país que no entiende que la política de seguridad, una política de Estado, nunca va a avanzar. Y yo me atrevo a decirte que uno de los balances que yo hago respecto a este año, a la política de seguridad conducida por el presidente de la República y también particularmente por la labor que ha llevado adelante nuestra ministra del Interior, es que estamos avanzando hacia tener políticas de Estado y soluciones de Estado. Chile va a tener, y con esto cierro, una política nacional de seguridad pública que la anunció nuestro presidente de la República en Arica después de casi 20 años, Fernando. La última vez que Chile tuvo una política nacional de seguridad pública, una política de Estado, que se trabaja con distintas instituciones, fue hace casi 20 años en el gobierno del presidente Lagos, cuando el principal tema era la destrucción de armas blancas. Entonces, el país ha cambiado dramáticamente y lo que nos toca a nosotros como gobierno es enfrentar la realidad, hacernos cargo de esa realidad y encontrar soluciones urgentes a problemas urgentes. A ver, Eduardo, hay ciertas cosas que están en la mente de prácticamente todos los chilenos y que me gustaría a mí cotejarlas contigo para ver, a ver, qué tanto de eso es real, qué tanto de eso está exagerado, qué tanto de eso no es verdad y cómo se puede generar una visión lo más fidedigna posible de la situación. Te digo la principal. Gran porcentaje de la inmigración llega y se conecta con bandas y que traen que es el alzamiento en los crímenes, en los secuestros y en todo lo demás. ¿Qué tanto de eso es efectivo? Hay un porcentaje de la inmigración particularmente irregular que decanta en acciones criminales. Sí, creo que eso es algo reconocido ampliamente y eso no es un fenómeno que se ve en Chile, sino que en gran parte de los países del mundo, particularmente los que reciben un importante flujo de personas que ingresan al país. ¿Porcentualmente es mayoritario? No. Porcentualmente o incluso comparado con la población nacionalizada o nacional, sigue siendo mínimo. Pero esto me lleva a la discusión que abriste respecto a la sensación de inseguridad. Sí. Lo que sí ocurre es que muchos de estos delitos, la forma en que se cometen, la gravedad con la que se cometen, son dramáticamente distintos a lo que estábamos acostumbrados a ver en el día a día y era más bien lo que estábamos acostumbrados a ver como realidades de otros países. Bueno, por eso es que yo creo que hay mucha gente que une o cree unir, qué sé yo, puntos de contacto y dicen, mira, esto pasó porque llegó un fenómeno nuevo en gran proporción y que trajo, entre otras cosas, modus operandi que no eran propios de... No, y además esos modus operandi, Fernando, son además, y esto lo saben todos quienes estudian fenómenos o trabajan en fenómenos criminales más allá de las fronteras del país, son fenómenos que se han venido viendo en América Latina por mucho tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque sobre el dolor que existe en América Latina por la realidad de la inseguridad que data de hartos años, en muchos países particularmente, estamos hablando del caso mexicano, Centroamérica, lo que vivió Colombia, o que sigue viviendo en cierto grado, y otros países, sobre esa capa de dolor, hay una gran oportunidad
de aprender de esos países. Y de cierta manera, Fernando, cuando yo te hablo de que avanzamos en aprobar de manera transversal, con apoyos políticos de todos los sectores, leyes para abordar de mejor manera el sicariato, para que el Estado aborde de mejor manera los secuestros, los homicidios, son fenómenos que de todas formas comparativamente pueden verse menores, pero que nuestra responsabilidad como gobierno es adelantarnos. Porque la realidad latinoamericana te habla de que los países nunca se han adelantado, sino que siempre han ido pasos atrás. Entonces... ¿Y cuándo se refleja eso que tú estás diciendo en, por ejemplo, una disminución de los alzamientos que han habido en, por ejemplo, los homicidios o estos tunazos entre delincuentes que de repente se ven en distintas calles de Santiago? ¿Cuándo se empieza a notar? A ver, lo primero es que creo que me preguntaban a mí el otro día cuáles eran las señales que nosotros le dábamos a los criminales, a los delincuentes. Exacto, para eso me refiero. Y un gobierno le habla a las personas que se quieren salir del margen de la ley, particularmente a quienes quieren cometer, planifican o llevan adelante actos criminales por medio de las acciones. Sí. No de las amenazas, no de los discursos rimbombantes, sino que con las acciones. Y las acciones se sustentan en lo operativo, y eso particularmente queda demostrado en que, por ejemplo, hoy en la mañana participé de una evaluación muy importante liderada por la Policía de Investigaciones y la Interpol, en un operativo transnacional que participaron 32 policías de distintos países de América Latina, de más de 30 países, eran 32 policías de 30 países, donde se desbarató, y hay 268 detenidos, personas dedicadas al tráfico de personas y particularmente trata de personas, pero también de niños. Esas son acciones concretas que permiten que una policía, como la Policía de Investigaciones, con un perfil internacional, parte de Interpol, entregue resultados concretos que muchas veces trascienden a nuestro país. Le hablamos a quienes quieren cometer delitos o salirse de la ley cuando el país aprueba, como lo acabamos de hacer en el Congreso, modificaciones que van a permitir que la ley que aborda el narcotráfico, la ley 20.000, permita, por ejemplo, gravar de mayor manera, aumentar las penas a quienes usen menores de edad para cometer delitos. Cuando avanzamos en el comiso previo a la condena, donde hay que ir por lo más importante, y eso lo hemos conversado años anteriores, que las políticas de droga y contra el narcotráfico efectistas de encarcelamiento simple no funcionan, sino que hay que ir por el dinero. Chile va y está contando con regulación concreta que le habla también a quienes quieren cometer delitos. Pero también se le habla a quienes quieren cometer delitos con operativos policiales efectivos, con incautaciones de armas, que hoy día es además un fenómeno que está muy ligado al fenómeno de homicidios, y con señales de rapidez en la reacción. Y en eso se tiene que actuar y se actúa sin complejo, pero también con mucha seriedad, Fernando, porque lo que no puede ocurrir es como ha ocurrido en otros países de América Latina, en que las acciones de seguridad responden a lo que tú muestras en el público y en la televisión, y no necesariamente en atacar el fondo y la raíz del problema. Cuando hablamos de que Chile tiene una política contra el crimen organizado y se instalaron consejos contra el crimen organizado a nivel regional, pero también se incluyeron a, si no me equivoco, 15 o 16 instituciones del Estado a pensar esta política y después ejecutarla. Y el presidente de la República toma la decisión que el presupuesto crece en un 4,4% porque queremos dotar a instituciones del Estado con herramientas y recursos. Lo que hace el gobierno es que gobierna la seguridad no robusteciendo el rol del gobierno, sino que robusteciendo el rol del Estado. Y creo que eso es algo dramáticamente importante que hay que considerar respecto a cómo el gobierno gobierna con acciones, pero también envía señales. Se me acabó el tiempo, pero te quiero preguntar sobre exactamente lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo implica de que si es que yo te tengo a ti en diciembre de este año acá, sentado, tú vas a poder mostrar cambios interesantes, importantes, de lo que había sido esta espiral ascendente de delincuencia
en todo lo que va de este año 2023? Los balances serios en seguridad se hacen respecto a acciones y el robustecimiento del Estado. El problema que vive no solamente Chile, sino que América Latina en general, es que las acciones se miden por grados de, diría yo, evaluación de corto plazo. ¿Qué es lo que yo te voy a poder decir a fines de este año? A ver, ¿qué? Primero, que tras terminar con la concursabilidad, la asignación de recursos para robustecer el rol de los municipios, que son el complemento básico y fundamental en la prevención del delito y la labor policial, van a estar asignados a quienes más lo necesitan, y los municipios que quedaron excluidos por muchos años por modelos concursables tendrán una realidad dramáticamente distinta entre ellos. Municipios que nunca tuvieron un vehículo, hoy van a tener vehículos y van a tener carabineros sentados arriba de esos vehículos haciendo patrullaje mixto. Okay. Segundo, vamos a tener ya la fórmula de distribución de las policías de Carabineros de Chile que hemos llevado adelante, proceso muy importante, pero que nos va a permitir que la presencia policial sea con un sentido de justicia territorial, que nuestras policías estén donde más se les necesitan. Ya podremos evaluar lo que significan las legislaciones que hemos estado aprobando y que van a darnos cifras y que nos van a permitir saber la efectividad de esas políticas a la par de la efectividad de las acciones de otras instituciones. Ya tendremos en implementación los pilotos de trabajo para la reducción de homicidios en lugares críticos de este país, donde nunca antes se han implementado políticas enfocadas en la prevención del homicidio, sino que más bien en la reacción de los delitos violentos. Te podré dar cuenta también, Fernando, de ya 2 años de acción público-privada que nos ha permitido abordar fenómenos tan complejos como el robo violento de vehículos, que aprovecho de anunciarte que tomamos la determinación que incluso los actores privados que no tienen presencia en regiones van a viajar con nosotros a regiones para que instalemos capacidades en regiones usando los aprendizajes que hemos llevado adelante para también llevar la presencia estatal y más allá de lo público a las regiones, y tendremos que dar cuenta de aquello. Daremos cuenta de aquello también, Fernando, de los avances de la reforma policial. La ministra del Interior tomó una determinación de ponerle aceleradora a este proceso de reforma. Hay un equipo de dedicación exclusiva que está ya hace unas semanas trabajando. Nosotros tomamos la reforma que inicia el presidente Piñera, definimos criterios y prioridades, tenemos un equipo trabajando a tiempo completo y además creo que ya tendremos luces respecto a la política nacional de seguridad pública que le va a dar al país un marco de acción, un compromiso sobre un bien superior como es la seguridad pública, que va a permitir robustecer las instituciones del Estado. Tenemos entonces hasta marzo del próximo año. Si quieres vengo en diciembre y te doy un adelanto. En diciembre. Sí. ¿Hecho? Hecho. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Muy bien.